Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Mi nombre es Andrina Rodríguez Miranda y hoy es 21 de junio de 2026. Voy a presentar un video sobre algunos temas importantes relacionados con las sociedades mercantiles de Costa Rica. Bueno, primeramente, en este video voy a hablar sobre cómo se constituye una sociedad anónima y una sociedad de responsabilidad limitada, qué se necesita para conformarla, dónde se realiza su inscripción y cuánto puede tardar este proceso. También voy a explicar la forma de administración de estas sociedades, las funciones de la junta directiva, los libros que deben utilizar esas sociedades mercantiles y por último, perdón, el papel que tienen los poderes dentro de una sociedad. La idea es desarrollar esos temas de una forma clara, sencilla, para poder comprender cómo funcionan estas figuras dentro del derecho mercantil de Costa Rica. Primeramente hablaremos sobre cómo se constituye una sociedad. Em, la sociedad se forma cuando dos o más personas deciden unirse para realizar una actividad económica, es decir, varias personas aportan dinero, bienes, trabajo, conocimientos con el fin de desarrollar una actividad lícita y obtener ganancias. En Costa Rica, tanto la sociedad anónima como la sociedad de responsabilidad limitada se constituyen por medio de una escritura pública. En esa escritura la realiza un notario público, el cual debe incluir la información básica como el nombre de los socios, el tipo de la sociedad que se va a crear, el nombre de la sociedad, el domicilio, el capital social, los aportes de cada socio y la forma de administración y el objeto de la empresa. El objeto de la empresa significa la actividad a la que se va a dedicar la sociedad, por ejemplo, venta de productos, prestaciones de servicios, construcción, comercio, tecnología, cualquier actividad que sea legal. Después de que se realiza la escritura, esta se debe presentar al Registro Nacional, específicamente al área de personas jurídicas o registro mercantil, para que la sociedad quede inscrita formalmente. Una vez que está inscrita, la sociedad ya puede actuar legalmente como una persona jurídica. Eso significa que puede firmar contratos, abrir cuentas bancarias, adquirir bienes, vender productos, prestar servicios, demás obligaciones también. Ahora bien, aunque la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada se parecen mucho, también tienen diferencias que son muy marcadas e importantes. Por ejemplo, la sociedad anónima, conocida como SA, se caracteriza porque su capital se divide en acciones, como lo vimos la semana pasada. Las personas que participan en ella se llaman accionistas. Em, Cada accionista tiene una participación dentro de la sociedad según la cantidad de acciones que posee. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ellos responden solo por la cantidad de acciones que tienen. Una ventaja importante de la sociedad anónima es que los accionistas no responden con todo su patrimonio personal por las deudas de la sociedad. Su responsabilidad es limitada, se limita al aporte que ellos hicieron. Por ejemplo, si una persona aportó cierta cantidad de dinero a la sociedad, su responsabilidad llega hasta ese monto, no más de allá, salvo en casos especiales que la ley lo definirá. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, también conocida como SRL o limitada al final, el capital no se divide en acciones, sino en cuotas sociales. Aquí las personas que participan no se llaman socios, no accionistas. Esas cuotas representan la participación de cada socio dentro de la empresa. La sociedad de responsabilidad limitada suele ser muy utilizada en negocios familiares pequeños, medianos, porque su estructura puede ser un poco más sencilla que la sociedad anónima, por ejemplo. Al igual que la sociedad anónima, los socios tienen responsabilidad limitada, es decir, responden hasta el monto de sus aportes. Con respecto al tiempo que dura la inscripción de lo que es las sociedades, no hay un único plazo exacto. Para todos los casos son diferentes. El tiempo puede variar. Va a variar también dependiendo de si la escritura está bien hecha o no, si no tiene errores, si va a presentar en formato digital o físico y si el registro la devuelve con observaciones. En algunos casos puede tardar pocos días, pero si hay defectos que corregir, pues bueno, tardaría eventualmente un poco más. Por eso es importante que el notario revise bien toda la información antes de presentar una escritura para no tener retrocesos. Seguidamente les hablaré de la forma de administración de las sociedades. En una sociedad anónima, la administración se realiza principalmente por medio de una junta directiva. Esta junta directiva normalmente está conformada por un presidente, un secretario y un tesorero. Puede ser más, pero normalmente es así. El presidente es quien representa legalmente a a la sociedad, perdón, tanto judicial como extrajudicialmente. Esto quiere decir que, bueno, puede actuar en nombre de la sociedad,
frente a otras personas, empresas, instituciones o incluso en procesos legales. El secretario tiene una función muy importante que es relacionada con las actas. Es decir, bueno, ayuda a dejar constancia escrita de los acuerdos tomados por la sociedad, de absolutamente todo, es como el que registra. El tesorero se relaciona más con los temas económicos y financieros de la sociedad. Además de la junta directiva, la sociedad anónima tiene asamblea de accionistas. Las asambleas de accionistas son el órgano donde los accionistas se reúnen para tomar decisiones importantes relacionadas con la sociedad. Por ejemplo, pueden aprobar balances, nombrar miembros de la junta directiva, modificar estatutos o tomar acuerdos que sean relevantes para la empresa. En palabras sencillas, bueno, la asamblea representa la voluntad de los dueños de la sociedad. Eso es lo que se hace, son los que toman decisiones. En cambio, en una sociedad de responsabilidad limitada, la administración generalmente está a cargo de uno o varios gerentes. No es como un grupo como el anterior. Esos gerentes son los encargados de representar y administrar la sociedad. La forma exacta de administración debe quedar indicada en la escritura constitutiva de la sociedad. Es decir, desde el momento en que se crea la sociedad se debe establecer quién va a administrarla y qué facultades va a tener con respecto a la sociedad. Una diferencia sencilla es que, bueno, la sociedad anónima, en ella hablamos de accionistas, acciones, asamblea y junta directiva, y en la sociedad de responsabilidad limitada hablamos de socios, cuotas sociales y gerencia. Bueno, seguidamente voy con los libros que se deben usar en las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles deben llevar libros porque necesitan mantener orden, control y respaldo de todas sus actuaciones. Esos libros sirven para dejar evidencia de las decisiones tomadas, controlar quiénes son los socios, los accionistas y registrar la situación económica de la sociedad. Uno de los libros más importantes es el libro de actas. En este libro se anotan los acuerdos tomados en las asambleas, en las reuniones o en las reuniones de socios. Por ejemplo, si se nombra la nueva junta directiva, si se aprueba un balance, si se toma una decisión importante, esto debe quedar registrado en el libro de actas. También está el libro de registro de accionistas, en el caso de la sociedad anónima, por ejemplo. Este libro permite saber quiénes son los accionistas y cuántas acciones tiene cada uno de ellos. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, se utiliza un libro de registro de socios, donde se anotan los socios y las cuotas sociales. Además, están los libros contables, que también son muy importantes. Estos permiten registrar las operaciones económicas de las empresas. Por ejemplo, ingresos, gastos, activos, pasivos, patrimonio, demás movimientos financieros que se realizan en las empresas y en las sociedades. La función de estos libros es muy importante porque ayuda a demostrar que la sociedad está actuando de una forma ordenada y transparente y, bueno, conforme a lo que indica la ley. También sirven como respaldo en caso de revisiones, trámites legales, conflictos entre esos socios o fiscalizaciones del gobierno. Por último, les voy a explicar sobre el tema de los poderes. ¿Qué es un poder? Bueno, un poder es una autorización que una persona o una sociedad le da a otra persona para que actúe en su nombre. En una sociedad mercantil, los poderes son muy importantes. Bueno, ¿por qué? Porque permiten que alguien represente a la empresa en distintos trámites o negocios. Por ejemplo, una sociedad puede otorgarle un poder a una persona para firmar contratos, abrir cuentas bancarias, vender un bien, hacer trámites en instituciones o presentar a la empresa o representar a la empresa en un proceso judicial, por ejemplo. Uno de los poderes más amplios es el poder generalísimo sin límite de suma. Este poder le da al apoderado facultades muy amplias para actuar en nombre de la sociedad. Por eso debe darse con sumo cuidado porque la persona que recibe este poder puede realizar actos importantes en representación de la empresa. También existe el poder general judicial. Ese se utiliza principalmente para representar a la sociedad en procesos judiciales. Normalmente se le otorga a un abogado o a una persona que va a actuar en nombre de la sociedad ante un tribunal, ante un juez, por ejemplo. Por otro lado, también tenemos otro poder que se llama el poder especial. Este es más limitado porque se otorga para un acto específico nada más. Por ejemplo, firmar un documento en concreto, realizar un trámite determinado o, bueno, vender un bien específico también. La diferencia
es que el poder especial no sirve para hacer cualquier cosa, sino únicamente para lo que indique en el poder. Bueno, ¿esos poderes deben inscribirse o no? Nos preguntamos. En muchos casos sí, especialmente cuando se requiere que tengan efectos frente a terceros. Los poderes otorgados por una sociedad normalmente deben inscribirse en el Registro Nacional, en el área correspondiente a personas jurídicas o registro mercantil, donde se hacen generalmente todos los trámites. Esto es muy importante. Bueno, ¿por qué? Porque permite que cualquier tercero pueda verificar quién tiene autorización para actuar en nombre de una sociedad. Por ejemplo, si una persona llega a firmar un contrato en nombre de una empresa, la otra parte puede revisar si esa persona realmente tiene suficiente poder para hacerlo o no. Por eso es que es muy importante registrarlo. De esta manera, la inscripción de poderes brinda seguridad, confianza en las relaciones comerciales. Em, bueno, para finalizar, puedo decir que la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada son dos formas muy utilizadas para hacer negocios en Costa Rica. Realmente se constituyen mediante una escritura, como lo dijimos en la semana pasada, una escritura pública y debe inscribirse en el Registro Nacional. La sociedad anónima funciona con acciones, accionistas, asamblea y junta directiva. Y la sociedad de responsabilidad limitada funciona con cuotas sociales, socios y gerencia. También es importante recordar que las sociedades deben llevar libros legales y contables porque esto permite mantener orden y respaldo de sus decisiones y operaciones en caso de cualquier consulta. Y por último, los poderes cumplen un papel fundamental porque permiten que una persona actúe en nombre de la sociedad. Sin embargo, debe otorgarse con cuidado y cuando corresponde inscribirlo en el Registro Nacional. Eh, yo creo que, bueno, eso sería todo. Cumpliríamos con lo que nos han solicitado en esta tarea. Agradecerles mucho y buenas tardes.